No es que le pongan inhibidores, o sea, el PAI 1 y mejoran todo. No lo pueden alterar. ¿Qué es lo que sucede entonces? La isquemia miocárdica y nuevamente estos trastornos metabólicos, ¿ya? Pero es porque hay un flujo que es inadecuado a la demanda metabólica de esos miocardiocitos, ¿ok? Y que pueden estar dando, o sea, y que genera varias cosas. Desde el punto de vista metabólico, lo más importante es que no alcanza a llegar todo el oxígeno que necesita ese tejido. Desde el punto de vista del ventrículo, se produce una disfunción que vamos a ver después, de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y desde el punto de vista eléctrico, se producen alteraciones eléctricas. ¿Qué significa eso en la clínica? ¿Taquicardia? ¿Ah? ¿Taquicardia? ¿Puede haber taquicardia? ¿Qué más? Bueno, en general van a verlo con el doctor Castillo el título de arritmias. ¿Ya? Y esas arritmias pueden ser tan graves como dijo bien su compañero, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. ¿Ok? Por lo tanto, lo peor es que les toca a ustedes, porque generalmente son los primeros que ven las pantallas y hay que reaccionar. ¿Ok? Entonces tienen que tener claro que esa es una de las cosas que pueden suceder. Y obviamente, lo único que ve el portero más que ustedes es que le duele el pecho y le cuesta respirar. ¿Ok? Si eso es lo único que ustedes dicen que es una isquemia, significa que es igual que el portero. ¿Ok? Ahora, hay una definición de infarto miocardio del 2018, no se ha adelantado tanto, hay otra del 2021, si no me equivoco, pero no es tanto el adelanto porque nos dedicamos demasiado a la parte respiratoria de los virus, así que la del 2018 nos sirve bastante bien. ¿Y cómo se define un infarto miocardio? Es aquel que tiene los síntomas. ¿Qué síntomas? ¿Cómo te esquina? ¿Quieres saberlo? ¿Lo saben? No, ya. El paciente generalmente llega, pero este es el cuadro, ojo, este es el cuadro habitual, o la esquina típica, que ha sido estudiado en hombres de 50 años, y que llega con un dolor, ya sea precordial o retroesternal opresivo, sensación de pata. Uno le pregunta, ¿si es una pata de elefante sobre el tórax? Eso mismo. Y créanme que nunca se lo creía a mi profesor, pero así es, y eso así lo describe mejor. Pueden tener signos de isquemia en el electrocardiograma, vamos a ver principalmente el del supra-desnivel ST. Pueden tener o una patológica, imágenes que muestran pérdida de la vitalidad del tejido, ya sea en general con el ecocardiograma, incluso con un ecopaz uno lo ve y hay parte del corazón que no se mueve bien, o se ha perdido miocardio viable, se ve adelgazado si es anterior, se ve con poca motilidad si es un infarto nuevo. Y bueno, si uno va a la terapia o se muere el paciente y hacemos la autopsia, podemos ver el trombo adentro de la arteria coronaria. ¿De qué depende? En general, uno puede ver, y el principal marcador es la troponina, esto se ve alterado cuando hay un infarto, pero también este infarto puede deberse a algunas otras causas o estar relacionado con otras causas como hipotensión, shock, hipoxemia, anemia, una arritmia ventricular o auricular también, yo lo he visto, insuficiencia
porque hay una oclusión, o una obstrucción, una disminución del calibre. Y eso es lo que se llama estenosis coronaria. ¿Qué otras cosas pueden también alterar esto? Vamos a verlo en el mismo de reserva coronaria. Si ustedes tienen una mayor demanda o les llega menos oxígeno al que hicieron correr, al que tiene una taquicardia o al que, por ejemplo, tiene una anemia o está con una insuficiencia respiratoria severa, en ese paciente también puede haber una isquemia. Pero en este caso es porque requiere un mayor flujo y la reserva coronaria es mucho más pequeña. Por lo tanto, a veces no lo alcanza a tener. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que no sea capaz de entrar suficiente flujo a las arterias coronarias, ya sea por una menor capacidad del ventrículo derecho, un menor número de arterias permeables o porque sea más viscoso, por lo tanto no llega a aumentar el flujo con la misma cantidad. ¿Hay alguna diferencia entre lo anterior y esto? Sí. ¿Por qué? Tercer concepto, dos tipos de infarto. Y eso es lo que se vio en las guías del 2018 y por eso es que vemos esto. El infarto tipo 1, que antes se pensaba que todo infarto era exactamente por esto, porque había una ruptura o una erosión de placa o con un trombo oclusivo o con un trombo no oclusivo, y que todo infarto se debía a este mecanismo. Infarto tipo 1, pero no es la única manera de que se necrose el corazón. ¿Cómo se define? Por un aumento o disminución de los niveles de troponina cardíaca con al menos uno que llegue por sobre el percentil 90, sobre el umbral mayor del rango normal, y que tenga este dolor, que puede ser típico o atípico, nuevos signos de isquemia, una culpa patológica, o sea, un electrocardiograma, o imágenes que lo digan, o se identifique el trombo coronario por angiografía o biopsia. Ese es el típico, infarto tipo 1. ¿Sí? Y que se debe principalmente a accidentes de placa. Y para algunos que no lo habían visto antes, ese de ahí, que no sé por qué se hace así, pero será. Ese es, se ve muy chiquitito el punto, pero ese es un accidente de placa. Eso es una oclusión de una coronaria y así se ve típicamente la oclusión de la coronaria. Pero bueno, esto que llevar a un paciente a angiografía urgente. Y esto es lo típico que ustedes ven y que lo ve hasta el portero también. Les presento un electrocardiograma de consulta de nivel ST. ¿Saben cuál es? ¿Han visto alguna vez un electrocardiograma? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, saben perfectamente que esta es la onda T, PR, QR, ST. Y el punto J, después de la S que va a la T, se encuentra elevado. Por eso se llama supradimensional. Eso significa el punto J es el inicio de la onda T. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes vean este tipo de imagen, saben que hay lo que llamamos un infarto transmural. ¿Se acuerdan de esas pequeñas arterias que vimos en la pared miocárdica anteriormente? Hay diferentes tipos de infarto. El que nos interesa principalmente es este porque muestra alteraciones más graves y mayor mortalidad.
y debe ser tratado dentro de las primeras 12 horas. ¿Ok? Y ojalá dentro de las primeras 6. Ese infarto significa que hay una zona completa de la pared que se está muriendo, que se está necrosando. Cuando hay un infarto más pequeño, generalmente es porque las arterias que penetran hacia el miocardio son cada vez más pequeñas y son terminales. Y la mayoría de las arterias terminales, cuando llegan al final, es mucho más fácil ocluirlas y por lo tanto, ¿existen los infartos sin supradenivel ST? Sí, que son aquellos que tienen una isquemia subendocárdica. ¿Conocen el tema? ¿El término? ¿No? ¿Lo tenemos un poco acá? Pero si ustedes tienen una pared acá, y lo estoy dibujando otra vez, lamentablemente, pero y aquí está la coronaria, y aquí están los vasos que van entrando, ¿sí? Si ustedes tienen una necrosis acá, porque se ocurrieron estos vasos solamente, se llama YAM sin supradenivel ST o subendocárdico. Y si esta necrosis es de toda la pared, van a tener un infarto con supradenivel ST o transmural, que es el que estamos viendo ahí. Esa es otra manera de clasificar los infartos. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las veces a mí me preguntan, bueno, pero ¿esto será un infarto o no? Y el problema es que el infarto va evolucionando de normal a una elevación ST en horas con una onda R, comienza la Q, al día 1 o 2 ya pueden tener un supra con un infra posterior, una bifásica, una T bifásica, días después se normaliza el ST, pero tienen T invertida y semanas después pueden tener una Q persistente. ¿Sí? Cualquiera de estos es un infarto. ¿Cuáles son los importantes? Los primeros. ¿Por qué? Porque son recientes. ¿Por qué? Porque ahí pueden hacer algo. Y este es el nuevo concepto que ustedes tienen que tener porque dependen de los cuidados del paciente. Es el infarto tipo 2. El infarto tipo 2 tiene que ver con todas aquellas cosas que podrían aumentar la demanda de oxígeno, el consumo de oxígeno del miocardio y que uno tiene que evitar cuando hay un paciente que es cardiópata conocido. ¿Sí? Ahora, aumento disminuye la troponina, sí, ¿ya? Pero no tiene relación con un trombo, no empezó de repente, no empezó de la nada. No es que el paciente estaba caminando y de repente, no. Tampoco es que comió, no. ¿Ya? Eso es típico de un trombo que inicia rápidamente. Generalmente son con síntomas, tienen alteraciones del electrocardiograma, tienen alteraciones de la mortalidad o la viabilidad del tejido en imágenes, pero no tienen ningún trombo. ¿Y por qué se produce? Porque hay alguna razón por la cual haya una disminución del flujo coronario o un aumento de la demanda. Ya sea porque hay una placa que nunca se trombosó y por eso hubo mucho tiempo que los cardiólogos se pegaban en la cabeza así, pero no puede ser. Si hay infartos que son más importantes y que nunca tienen el trombo y no les saco el trombo en la ecografía, es porque tienen un aumento de la demanda, tienen una placa estable y esa es la mayoría de los infartos. ¿Ok? También pueden tener un vasoespasmo y esto lo estamos viendo principalmente en jóvenes. ¿Por qué? Cocaína. ¿Sí? ¿Ustedes saben hasta cuánto tiempo después del consumo de cocaína alguien puede tener un infarto? ¿Alguien sabe? Un mes.
Razón, no sabemos. Porque haya una disección, sí, también puede ser en personas que tienen, por ejemplo, alteraciones del colágeno tipo 4. Y también puede haber un aumento de la demanda, aunque las coronarias estén absolutamente normales, como se produce, por ejemplo, con una taquicardia ventricular. ¿Sí? Profesora, ¿podría explicar de nuevo la parte de la tercera imagen? Vale, ¿esta? Sí. Esto es por una disección de la pared de la coronaria. ¿Qué significa eso? Igual que la disección de la aorta, ¿lo han escuchado? Que de repente se rompe el endotelio y la sangre se equivoca y en vez de pasar por el lumen del vaso, se va debajo del endotelio, ya sea generalmente en la íntima, ¿ya? O submucoso, y empieza a disecar y a separar la muscular del endotelio, haciendo un segundo lumen, pero al mismo tiempo estrechando el lumen verdadero. ¿Ok? El otro ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede pensar si uno tiene una troponina elevada? Tiene que ver si esta sube o baja. Si es que la encontraron cuando estaba empezando el infarto, va a subir, ¿cierto? Si la encontraron, si lo midieron y midieron la segunda, cuando ya se produjo el infarto, pasan las 12 horas, va a bajar, ¿ok? O puede pasar 6 horas y empieza a bajar dependiendo de la cuantía del infarto, ¿ok? Entonces, si hay una isquemia aguda, si hay un infarto agudo, si es un trombo, un infarto tipo 1, hay una placa que se rompió, se trombosó. Si es que no hay ningún trombo, obviamente que no le pueden poner trombolíticos y tiene que ver con infarto tipo 2 y tiene que ver con, por ejemplo, lo que más vemos es, bueno, en coronavirus veíamos insuficiencia respiratoria, pero normalmente son las crisis hipertensivas. Así como ahora se tiende a dejar que las personas tengan la presión más alta, pero nunca tanto, ¿ok? Y las arritmias, taquicardias, como dijo su compañero. Si no hay isquemia, entonces puede haber algo así, sí. Puede haber daño al miocardio, sí. Con insuficiencia cardíaca o con una miocarditis. Vimos antes del coronavirus muchas miocarditis en jóvenes asociados a micoplasma. Por ejemplo, razón, no lo sé. Y si los niveles de troponina no varían, uno tiene que pensar que hay otra causa, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una afección estructural del corazón, una hipertrofia, una miocardiopatía hipertrófica, o también en el caso de la insuficiencia renal. Entonces, esto era lo que yo les contaba. Aquí están los niveles de troponina, que no sé si esta vez ni me pusieron, no se ve mucho, pero estos son los niveles de troponina y el inicio de los síntomas en horas, ¿ya? Estas horas puede haber un delta pequeño con aproximadamente de 2 horas en las cuales la troponina no se eleva, ¿ya? Por eso es que, a pesar de que lo que la lata, que significa volver a pisar al paciente, se vuelve a pisar al paciente para sacarle una nueva muestra de troponinas y ver si esta se elevó por sobre el percentil. Si hay un daño real, va a llegar alrededor de las 12 horas a un pico, 6 a 12 horas, ¿ya? Y también puede estar bastante disminuida después de un infarto sin que realmente uno pueda decir si hubo un infarto o no. Por lo tanto, se usan otros métodos como las imágenes del ecocardio. En resumen, hay un síndrome coronario, en el caso del síndrome coronario agudo, el tipo 1 es un accidente de placa, la espina por demanda, hay una espina miocárdica porque aumenta la demanda, ya sea por aumento de la poscarga, por taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, pero generalmente hay una placa que lo esté usando. ¿De acuerdo? Y para el tratamiento tienen que pensar en lo siguiente.
a correr la maratón, no le digan que hagan ejercicio de forma habitual, no, o sea, prohíbanlo el 18 de septiembre porque si no se lo va a comer todo y se va a impactar, ¿ya? Por aumento de la demanda y flujo en gastrointestinal y de estatinas para estabilizar las placas. Si es un síndrome coronario agudo, hay que sacar el trombo, ya sea por trombolisis, una angiografía, ponerle un stent o por último operarlo. Antes era todo corazón abierto, ahora aún la gente no entiende y es súper lindo que te metan algo por la arteria radial y que te destapen el corazón y estés feliz después de 24 horas. La cardiopatía coronaria, cuando ya está fuera de las posibilidades anteriores, porque no se puede hacer una angiografía, porque no se puede operar, porque ya pasó el tiempo, entonces traten de evitar la remodelación con bloqueadores beta, con inhibidores de enzima convertidores de angiotensina. Ahora, que haya que trasplantar células o quiénes, en realidad eso es solamente algo que está en estudio. ¿Hay otros tipos de síndromes coronarios? Sí, hay otros. ¿Cuáles? Por ejemplo, la isquemia vasospástica, que es una isquemia miocárdica, porque hay un espasmo típico del Takotsubo. ¿Conocen el Takotsubo? ¿Senta de pulpos? ¿No les suena? ¿No? El Takotsubo es una isquemia miocárdica con elevación de trombolinas, infarto habitual, donde el corazón, que se ve así, tiene como una especie de balón al final. ¿Ya? Y esta, la puntita del corazón, en vez de ser un corazoncito que era así, se produce una especie de senta de pulpos, por eso le pusieron los japoneses así, es así. Y es por la disminución de la contractilidad de la punta del corazón. ¿Ya? Y se da a varias mujeres, se da a una de importancia, se produce un vaso de paso, la de la propia se produce. Sí, ha aparecido a veces como el síndrome del corazón roto. Como que le produjeron una estrés emocional tan grande que se le produjo un vaso espacio. En realidad no se sabe si eso realmente es lo que pasa o no, pero cualquiera podría pasar, ¿no? La isquemia microvascular o síndrome de X es una isquemia miocárdica al aumentar la demanda y al disminuir el flujo coronario máximo, porque disminuye la capacidad del ventrículo derecho, ¿ok? Es mucho más chiquitito. Corazón adoptado es otro de las cosas que ustedes van a escuchar, que es cuando ha habido una isquemia, los restos funden y aún así no la ven bien. Ese corazón adoptado puede pasar algún tiempo, un par de semanas, antes de que vuelva a la función que debería tener, y es por eso que se vigilan y se controlan a futuro. ¿Ya? Diferente es de un corazón normado. Es como el osito de invierno. El osito de invierno tiene poca comida, por lo tanto se va a dormir. Es lo mismo que hace el corazón cuando no tiene suficiente sangre que le llegue. Y eso significa que si tienes puros vasitos chiquititos, entonces el corazón se va a dormir y casi no late. Es cuando se hacen estas cirugías de rescate y de insuficiencia cardíaca, cuando le ponen 3-4 becas para lograr una mejor contractibilidad, si es que realmente han visto que eso puede ayudarles, o ponerles palestra. Y el precondicionamiento isquémico es parte de lo que quiero contarles. Hay buenas noticias. Sí, hay buenas noticias. Ustedes saben que en la actualidad, durante la pandemia, una de las cosas que dijeron es que existen los síndromes coronarios crónicos o la angina crónica. Y quiere decir que hay personas que permanentemente están con dolor. Aparte que esos dolores no suben las trombolinas,
visto eso? Un perro y rata. A los perros y ratas les crecen las arterias, se las vasocontraen una vez, otra vez, pequeñas isquemias, después hacen un infarto y los que se habían contraído antes tienen infartos de menor tamaño. ¿Qué es eso lo que están viendo allí? Pequeñas isquemias antes. ¿Cuál es la otra manera? Lo hicieron con ratas. Las metieron adentro de las cajitas, le pusieron estas ruedas sin pin y las hicieron correr así horas hasta casi que estaban con unas frecuencias cardíacas horribles. Y ese precondicionamiento disminuyó el tamaño del infarto. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que por allá arriba, que salen a trotar permanentemente, y que lo siguen haciendo hasta los 70 años, lo más probable es que si les da un infarto, independiente de todos los factores familiares, probablemente va a ser el infarto menor en ustedes que en el resto de los familiares que nacen en Dios. Y por lo tanto, todos los que son mamás, que ya conocieron eso, van a decirle a sus pacientes que la medida que tengan una arteria tapada ya, empieza a correr antes de que se infarte. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y qué es lo otro? Hay una cosa extraña. Ese paciente que igual tendríamos que de alguna forma evaluar si tiene una pena se le puede hacer un test de esfuerzo, ya sea con la rotadora, o también se le puede hacer un mini-defibrilador, por ejemplo, que es un ecocardiograma, en que se acelera el ritmo cardíaco para ver si hay una pared que disminuye la contractilidad, por ejemplo. Esas son las cosas que se hacen en forma habitual. En el campo se hace generalmente el test de esfuerzo. Entonces uno puede mandarles a eso antes de pedirles que hagan terapia agresiva. Y hay otra cosa que no sabemos aún si los enfermeros y las enfermeras pueden hacer el día de mañana. Van en la ambulancia, llegan a ver al paciente que tiene un infarto y hay algunas evidencias de que la isquemia post-infarto disminuye el tamaño de este. ¿Y saben lo que hacen? Le apretan el brazo a gran presión. Unos 5 minutitos lo bajan, otros 5 minutitos lo bajan. Pero nadie se ha atrevido a mirar si eso es así o no en ratas y perros en función. De tal manera que el daño por isquemia de repercusión, hay un daño por repercusión, sí, que aparentemente disminuye en la medida que uno tenga más isquemia después. ¿Sí? Del periodo de isquemia, inclusive al comienzo de la repercusión, produce protección sobre el tamaño del infarto. Lo anterior significa que no toda la necrosis final está determinada por el infarto, por la isquemia inicial, sino que hay también algo que estaría determinado por la repercusión. Repercusión que significa aumento de radicales libres del oxígeno, que estarían determinando un mayor daño de los miocardios. ¿Cómo lo podemos evitar? Ahí está el futuro. Relájense. Suelten las patitas. ¿Atención? ¿Quién tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? No,